Además de la humildad, una característica fundamental de la verdadera oración católica cristiana es la paciencia y la perseverancia, que son en el fondo reflejos de Jesucristo. Así como Jesucristo fue humilde, su oración era humilde, y los creyentes hemos de ser también humildes. Jesús fue paciente y perseverante. Como Dios inspira nuestra oración, y nuestra oración ha de ser paciente y perseverante, reflejo de una cualidad divina que es su amor perfecto e infinito. La paciencia es mucho más que simplemente saber esperar. Alguien que sabe esperar puede ser alguien pasivo, y en realidad la paciencia es una virtud activa, es una fuerza que nace del amor y de la esperanza. Tener esperanza, tener amor, es lo que engendra la paciencia. A través de la fe entendemos la paciencia desde dos perspectivas profundas. Primero, la inmensa paciencia desde Dios para con la humanidad, y segundo, el llamado que a nosotros nos hace de que imitemos esa misma paciencia en nuestras vidas, tanto en los momentos de gran dificultad como en el trato diario con los demás, y sobre todo en nuestra oración. La paciencia es pues un modelo a seguir. Desde tiempos antiguos, Dios se nos mostró como paciente con su pueblo. Incluso cuando el pueblo era descrito por Dios como un pueblo de cabeza dura, de dura cerviz, Dios es paciente con él. Dios no estalla. Esta paciencia de Dios no es una indiferencia, sino es la expresión de un amor y un deseo de salvar a todos, así como una mamá que le gustaría hablar con su hijo y oír qué quiere, ha de esperar desde que está gestándolo hasta mucho tiempo después para poder entablar una conversación con él. Así Dios también, con ese amor infinito de un padre, mayor que el amor de un padre, mayor que el amor de una madre, quiere salvarnos a todos y espera para nosotros el momento de nuestra salvación. San Pablo, por ejemplo, concibe la historia entera de la humanidad antes de Cristo como el tiempo de la paciencia divina, dijo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 25. Tiempo en el que Dios soportaba los pecados del mundo en preparación para su gran intervención, el acto de la salvación, que fue la encarnación y el momento de su pasión y resurrección. Esta paciencia de Dios se revela desde antiguo en la actitud que tiene Dios para con Moisés, y que hizo que Moisés lo proclamara como el Dios de la ternura, de la piedad, tardado en la ira, tardo en ira, rico en clemencia, en gracia, en fidelidad, que mantiene su gracia por mucho y es, ante la transgresión y el pecado, misericordioso. Aunque no dejaba de considerar, esto nos lo dice en el libro del Éxodo, capítulo 34, que Dios, no por su paciencia, admite el pecado. Nunca deja impune las faltas y es capaz de llamar la atención de los pecados una y otra vez, incluso de castigarlos. Pero el Señor tiene una paciencia que espera la conversión del creyente para que ese pecado, el castigo verdadero del pecado, es la penitencia que hace el pueblo, que hace el creyente, porque es consciente de su falta. La paciencia divina, que lo está esperando, nunca va a ser una debilidad
y nunca va a ser una aceptación del mal. Al contrario, es un constante y amoroso llamado a la conversión. Los profetas invitaban al pueblo diciéndole: vuelvan a Yahvé, nuestro Dios. Él es pura ternura, Él es pura piedad, Él es rico en clemencia, Él es tardo en la ira. Esta misericordia con la que los profetas hablaban con el pueblo nos enseña y prefigura la historia de Jonás, que no es sino un ejemplo de alguien que espera la intervención de Dios para purificarlo a él y para que el pueblo cambie. Jonás fue llamado a cruzar la ciudad de Nínive proclamando la penitencia y Jonás la esperó. Esa actitud de Jonás, a su vez, es prefiguración de la actitud de Cristo, que cuando se encarnó, reveló la suprema paciencia de Dios, que esperó hasta que llegara la plenitud de los tiempos, y la plenitud de los tiempos se dio en la Virgen María. Ella, plena de gracia, le da plenitud al tiempo por una intervención divina. Es Dios mismo el que hace la plenitud de los tiempos en ella. Y así, a través de ella, nos da una lección de amor y siempre de perdón hacia los pecadores. Incluso la aparente tardanza de su regreso es vista por los apóstoles como una manifestación de amor, ya que el Señor no retrasa el cumplimiento de lo que tiene prometido, sino que usa la paciencia con nosotros de manera que nadie perezca, sino que todos tengamos tiempo de hacer penitencia. Esto es lo que dice la segunda carta de San Pedro en capítulo 3, versículo 9. Dios, ¿por qué no llega ya? ¿Por qué no irrumpe? ¿Por qué no termina con todo el mal que vemos? Dice el apóstol San Pedro, es que Él no quiere que nadie perezca. Si Él llegara ya, muchos perecerían. Y entonces nos está dando un margen para que hagamos paciencia, para que nuestra vida sea una manifestación del amor de Dios, que al darse cuenta de su pequeñez, le ofrece al Señor una purificación con todo el mal que hay que soportar. Y nos recuerda también la palabra de Dios que no debemos despreciar el tesoro de bondad que en la paciencia, en cada segundo de espera, Dios nos está ofreciendo. Cuando alguien desespera, su endurecimiento y su impenitencia es lo que, dice San Pablo, acumulará la ira de Dios. Y en cambio, la paciencia engendrará la misericordia. Entonces, en el fondo, tener la correcta actitud en nuestra oración, en el fondo, es una respuesta de amor. Inspirados nosotros en el ejemplo divino, estamos llamados a cultivar la paciencia en las pruebas que tenemos en nuestra vida, en nuestras relaciones con los demás y en nuestra purificación. Por un lado, frente al sufrimiento, frente al mal que hay en el mundo, la paciencia se convierte en la fortaleza que nace de la fe. Recordando a Job, Job nos enseña que el sufrimiento puede ser una prueba que nos fortalece. Para el cristiano, esta idea adquiere un sentido todavía más profundo, pues sabe que Cristo debía de sufrir para entrar en su gloria. Él nos lo dijo, es necesario. La necesidad de Cristo
para soportar las pruebas, para soportar el sufrimiento, hace que el creyente soporte las propias, participando de los padecimientos de Cristo. De manera que al participar en su padecimiento, yo tenga esperanza de su gloria. Si Cristo pasó por esta puerta para entrar, y yo quiero entrar a donde Él entró, he de pasar por esta puerta. En la adversidad estamos en esa puerta. Debemos tomarla como nuestro camino, porque Jesús es el modelo de nuestra vida, el sufrimiento ante el mal, sea el mal personal, ¿verdad?, el que hemos hecho, pero sobre todo ante el mal que padecemos. La paciencia siempre es una muestra de amor a Dios, sobre todo de imitación a Jesús, que para poder alcanzar la gloria, pasó pacientemente en este mundo, y esta paciencia es el fruto del Espíritu, que nos da una esperanza que no defrauda. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, oramos pacientemente. La paciencia no solamente es para los grandes momentos de la tribulación, sino que con más frecuencia, en lo cotidiano, tenemos que vivir de una paciencia que abarque desde el punto de vista de la fe lo que Dios nos promete como ya obtenido. Y por ello dice el libro de los Proverbios que más vale un hombre paciente que un héroe, un hombre dueño de sí, más que un conquistador de ciudades. ¿Por qué? Porque el conquistador de ciudades y el héroe tienen su propia fuerza y su poder como instrumento de transformación del mundo. Y el creyente que ora humildemente confía en el absoluto poder de Dios para tocar el mal y transformarlo en, cuando es un pecado, penitencia, cuando es una enfermedad, en salud, y en todos los casos, en imitación de Cristo. Estamos llamados a imitar la paciencia de Jesús, y en lugar de ser impecables, debemos saber ser pacientes, sabiendo que nuestra paciencia diaria revela nuestro amor. Ser pacientes con nosotros mismos. Muchos creyentes desesperan ante su propia fragilidad. Y más de uno llega y dice: qué vergüenza que no puedo. Qué pena que soy tan débil. Hemos de ser pacientes y hemos de decir: gracias a Dios, en mi falla, en mi fragilidad, en mi error, la fe me dice cuál es el verdadero camino. Gracias a Dios, alcanzo a ver la luz aún en medio de las tinieblas de mi propio error, de mi propio pecado. Para vivir conforme a la vocación que Dios nos ha dado, debemos aprender a tener paciencia. Primero con nosotros mismos, pero también, dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 2, soportar a los demás con caridad, con humildad, con mansedumbre y con paciencia. Con caridad, porque hemos de desear el bien. Con humildad, porque no debemos pensar que somos superiores a los otros. Con mansedumbre, para no responder mal por mal o insulto por insulto, sino como Cristo, que cuando era maldecido, respondía siempre con una bendición, y pacientemente. ¿Qué cosa es la paciencia? La paz del que está movido por Dios. Es una virtud que, junto con la que derivada de la fortaleza, hace que el creyente desarrolle su alma
a semejanza de Cristo, que siempre fue paciente, y dijo Jesús, aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. En esta paciencia, la oración nos da una consecuencia. Cuando oramos con paciencia, el creyente está viviendo algo de la eternidad de Dios. La Biblia nos pone siempre a Dios con una misericordia eterna. Y ella es una habilidad propia del que tiene esperanza. La paciencia es la habilidad del que tiene esperanza. Es una disposición de serenidad, de calma, de paz, que espera que algo ocurra. ¿Qué es lo que espera que ocurra el que está orando, por ejemplo, ante un lugar en el que ocurre el mal? Lo que espera es que Dios mueva los corazones y lo ve ya realizado por la esperanza. Engendra una constancia y una repetición. Dios sabe que una consecuencia de nuestra pequeñez es la necesidad de la perseverancia, así como una gota de agua no parece capaz de abrir una piedra, lo realizará a fuerza de una y otra gota, caer sobre la piedra hasta que la rompe y la diluye. La paciencia es entonces esta espera pacífica que sabe que en la repetición está también el amor y le permite a la creyente vivir su oración sin estrés, sin ansiedad. El que ora ansiosamente porque no ve la realización de lo que pide, está tenso y tiene naturalmente una reacción impulsiva que evita que la mansedumbre de Cristo se manifieste en sus palabras. La paciencia del creyente, la esperanza es mucho más que la llamada resiliencia humana, porque la resiliencia humana es una simple tolerancia insistente. La paciencia cristiana es una manifestación de la eterna misericordia de Dios, que puede perseverar más allá de mi vida. El resiliente, en sentido humano puramente, solo tiene su vida para alcanzar las metas que prevé. El que está fundado en la paciencia divina sabe que Él triunfará en todo necesariamente, incluso si Él mismo capitula, incluso si el creyente, el fiel falla, Dios aún así triunfará. Precisamente por ello, nosotros cultivamos la paciencia con una actitud de amor. Es el amor el que nos hace perseverar y lo que hoy tenemos que asumir para continuar en nuestra vigilia de oración, pacientes y humildes. ¡Viva Cristo Rey!